Estaba yo, Soraya, a mis 79 años, regando mis orquídeas, esas que tanto amor me han dado y que florecen con una belleza que solo el tiempo y la paciencia pueden cultivar. Era una mañana como cualquier otra, el sol de Ciudad de México se colaba por la ventana, prometiendo un día cálido. Mi rutina, forjada por décadas de vida y experiencias, era mi santuario. Preparaba mi té de manzanilla, revisaba las noticias en el periódico y disfrutaba de la tranquilidad que creía yo había ganado con tanto esfuerzo. Pero esa paz, esa aparente calma, estaba a punto de desmoronarse. Una llamada, un simple timbre de teléfono, fue el detonante de una verdad que se había ocultado bajo la alfombra de mi vida durante demasiado tiempo. Una verdad que me obligó a recordar un capítulo doloroso, uno que pensé haber sellado para siempre, pero que ahora, a mis casi 80 años, siento la necesidad imperiosa de compartir. Porque si mi historia puede evitar que una sola persona más caiga en las trampas de la confianza mal depositada, entonces todo habrá valido la pena. ¿Y ustedes, desde dónde me están viendo? Déjenmelo saber en los comentarios. Si alguna vez han sentido una traición, déjenme un comentario, suscríbanse y denle a me gusta para que sepan que no están solos. Recuerdo como si fuera ayer el día en que conocí a Elías. Yo tenía 60 años y él apenas 35. Había enviudado hacía ya un tiempo y la soledad, aunque no me abrumaba, dejaba un vacío que, confieso, anhelaba llenar. Elías apareció como un soplo de aire fresco, un torbellino de juventud y atenciones. Era encantador, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y unos ojos que prometían un futuro lleno de alegría. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron un sueño. Viajábamos, cenábamos en los restaurantes más elegantes, me llenaba de flores y pequeños detalles que me hacían sentir la mujer más afortunada del mundo. Él era mi compañero, mi confidente, el hombre que había llegado para darle un nuevo sentido a mi vida. Mis amigos y mi familia, al principio escépticos por la diferencia de edad, terminaron por aceptarlo, seducidos por su aparente devoción. Pero como todo sueño, este también tenía un despertar, y fue uno muy amargo. Poco a poco, las cenas románticas se volvieron esporádicas, los viajes desaparecieron y las flores dejaron de llegar. Elías empezó a pasar más tiempo en el trabajo, o eso decía. Sus viajes de fin de semana, supuestamente para cursos de capacitación, se hicieron cada vez más frecuentes. Yo, ingenua, creía sus excusas, justificaba su ausencia con la ambición de un hombre joven que quería progresar. Pero una pequeña voz en mi interior, esa intuición femenina que nunca falla, comenzó a susurrarme que algo no andaba bien. Y esa voz, queridos amigos, no se equivocaba. Elías estaba tejiendo una red y yo, sin saberlo, estaba cayendo en ella. Elías era un maestro en el arte de la seducción. No solo con palabras, sino con gestos, con la forma en que me miraba, en que me hacía sentir la mujer más deseada del mundo. Él elogiaba mi inteligencia, mi experiencia de vida, mi fuerza. Decía que yo era diferente de todas las mujeres que había conocido, que la madurez me daba un encanto que la juventud jamás podría igualar. Y yo, confieso, me dejé llevar. Después de años de una vida más reservada, su atención era un bálsamo para el alma. Él me presentó a un mundo de novedades, de restaurantes que nunca había visitado, de viajes que solo soñaba con hacer. Juntos exploramos ciudades históricas, playas paradisíacas y cada momento era un nuevo descubrimiento. Él parecía genuinamente interesado en mis historias, en mis recuerdos, en todo lo que había construido. Me sentía revigorizada, rejuvenecida, como si la vida me estuviera dando una segunda oportunidad en el amor. Mis amigos, aquellos que inicialmente fruncieron el ceño por la diferencia de edad, comenzaron a verlo con otros ojos. Elías era encantador, educado y siempre tenía una palabra amable para todos. Se integró a mi familia, los conquistó a todos con su simpatía y su actitud servicial. Yo estaba ciega, o quizás prefería estarlo. La transición de un marido atento a un hombre ausente fue tan sutil que al principio apenas lo noté. Comenzó con pequeñas cosas, una cena cancelada a última hora, un fin de semana en el que necesitaba trabajar, un viaje de negocios que se extendía más de lo previsto. Siempre tenía una justificación plausible, una excusa que parecía razonable. Y yo, queriendo creerlo mejor, aceptaba. Poco a poco las flores dejaron de llegar, los regalos se volvieron raros y los elogios, antes tan frecuentes, desaparecieron. Ese brillo en sus ojos, que antes era solo para mí, ahora parecía distante, enfocado en algo que no podía alcanzar.
La intimidad, antes tan presente, se fue desvaneciendo, reemplazada por una frialdad que me dolía en el alma. Me preguntaba qué había hecho mal, si había cambiado, si ya no era interesante para él. La duda y la inseguridad comenzaron a corroer mi autoestima, y yo, que siempre fui una mujer fuerte y segura, me vi cuestionando mi propio valor. Pero la verdad, como un río subterráneo, solo estaba esperando el momento adecuado para emerger e inundarlo todo. Y cuando salió a la luz no fue solo una corriente, sino un tsunami que barrería todas mis ilusiones. La primera señal de alarma, más allá de su creciente ausencia, fue el dinero. Siempre fui una mujer organizada con mis finanzas, una lección que aprendí a pulso a lo largo de mi vida. Había trabajado duro para construir mi patrimonio, cada peso ganado con sudor y sacrificio. Al principio de nuestro matrimonio, Elías y yo compartíamos las responsabilidades y aunque él ganaba menos que yo, sus ingresos complementaban bien los nuestros. Pero de repente, las cuentas no cuadraban. Los gastos aumentaban y el dinero, que antes parecía suficiente, ahora se esfumaba con una rapidez alarmante. Él siempre tenía una excusa: es por el negocio, estamos invirtiendo, pronto veremos los frutos. Yo, que siempre fui precavida, empecé a sentir un nudo en el estómago. Revisaba los extractos bancarios, los recibos, y por más que intentaba justificarlo, la lógica no me cuadraba. Su salario, que conocía bien, no era suficiente para el ritmo de vida que estábamos llevando, y mucho menos para las supuestas inversiones que él mencionaba. La situación escaló cuando un día, al intentar hacer una transferencia, descubrí que la cuenta conjunta estaba casi vacía. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo era posible? Elías había retirado una suma considerable sin mi conocimiento. Cuando le pregunté, su respuesta fue evasiva, llena de rodeos y justificaciones que sonaban cada vez más huecas. Era una oportunidad de oro, Soraya, no podía esperar a consultarte, me dijo, con esa sonrisa que antes me derretía y que ahora me parecía una máscara. En ese momento, la intuición se convirtió en certeza. Elías no solo me estaba engañando con su tiempo, sino también con mi dinero. Y lo peor de todo, sentí que me estaba subestimando, creyendo que yo, una mujer de mi edad, no sería capaz de darme cuenta de su juego. Pero se equivocaba. Muy pronto él descubriría que la sabiduría de los años no es una debilidad, sino un arma poderosa. ¿Qué harían ustedes si descubrieran que la persona en la que más confían les está robando a sus espaldas? Mi vida siempre se ha regido por la prudencia. Crecí en una época donde cada centavo contaba y aprendí desde temprano el valor del trabajo y el ahorro. Mi primer marido y yo construimos nuestro patrimonio ladrillo a ladrillo, con sacrificio y planificación. Por eso, cuando las finanzas comenzaron a descontrolarse, mi alarma interna sonó fuerte y claro. Elías, antes tan transparente con los gastos, comenzó a evadir mis preguntas. Los extractos bancarios que antes llegaban a casa pasaron a ser enviados a su oficina. Yo, que siempre tuve acceso a todo, me vi en una posición de dependencia, algo que me incomodaba profundamente. Sus excusas eran cada vez más elaboradas. Estamos invirtiendo en un nuevo proyecto, el mercado está volátil, pero pronto se recupera, necesitamos capital de trabajo para expandir. Hablaba con una convicción que por un tiempo me hizo dudar de mi propia intuición. Pero los números no mienten. Eran gastos exorbitantes en restaurantes de lujo, tiendas de diseñador, viajes de los que yo no formaba parte. Decía que eran cenas de negocios o regalos para clientes importantes. Pero mi corazón de mujer y mi mente de administradora sabían que algo andaba muy mal. La gota que derramó el vaso fue cuando necesité una suma para una emergencia familiar, algo que siempre tuve guardado. Al intentar acceder a nuestra cuenta conjunta, descubrí que estaba prácticamente en ceros. El shock fue inmenso, una sensación de vacío que me paralizó. Cuando confronté a Elías, reaccionó con una furia que nunca había visto. Gritó, me acusó de desconfianza, de no apoyar sus negocios. Dijo que había hecho un movimiento estratégico para una inversión de alto riesgo, pero que el dinero regresaría con intereses. Su voz era alta, pero sus ojos no podían mirarme. Fue allí donde la máscara se cayó por completo. Ese hombre que amaba, que había cogido en mi vida, me estaba robando. No era solo dinero, era mi seguridad, mi paz, mi futuro. El dolor de la traición era casi insoportable, pero la rabia, una rabia fría y calculada, comenzó a apoderarse de mí. Ya no sería la vieja ingenua que él pensaba. Sería la mujer que luchó toda su vida para tener lo que tenía y que no permitiría que un parásito se llevara todo.
A partir de ese momento, cada sonrisa, cada palabra amable que le dirigía a Elías era parte de un plan. Un plan para desenmascararlo y hacerle pagar por cada centavo robado, por cada mentira contada. La cacería había comenzado y yo era la depredadora, y él, sin saberlo, la presa. La verdad, como siempre, encontró su camino. No fue un gran descubrimiento, sino una serie de pequeñas piezas que, al unirse, formaron un cuadro desolador. Una tarde, mientras Elías estaba en uno de sus supuestos cursos, encontré un recibo de hotel en su chaqueta. No era de un hotel de negocios, sino de un resort de lujo en la costa. La fecha coincidía con uno de sus viajes de fin de semana. Mi corazón se encogió, pero mi mente, fría y calculadora, empezó a trabajar. Decidí seguirlo, y así fue como la vi. Una mujer joven, exuberante, riendo a carcajadas mientras Elías la abrazaba en la puerta de un apartamento que no era el nuestro, la amante. El dolor fue inmenso, una puñalada directa al alma, pero no me permití derrumbarme. En ese momento la tristeza se transformó en una determinación férrea. Comprendí que no solo mi dinero estaba en juego, sino también mi dignidad, mi legado. Y nadie, absolutamente nadie, me arrebataría lo que con tanto esfuerzo había construido. Decidí jugar su juego, pero con mis propias reglas. Fingí no saber nada, seguí siendo la esposa amorosa y confiada. Mientras tanto, empecé a mover mis fichas. Consulté a mi abogado de confianza, un hombre discreto y astuto, y le expliqué la situación sin rodeos. Juntos ideamos un plan. Sabía que Elías, cegado por su avaricia y su nueva felicidad, sería fácil de manipular. Le propuse un plan de inversión para asegurar nuestro futuro. Un documento legal que en realidad transfería todos sus bienes a mi nombre. Él, sin leerlo con atención y con la mente puesta en sus propios planes, lo firmó sin dudar. La ironía era cruel. Él creía que me estaba engañando, mientras yo, en silencio, le tendía la trampa perfecta. La amante, una tal Ximena, también estaba en mi radar. Sabía que ella era parte de su plan para despojarme de todo, pero lo que ellos no sabían era que yo ya estaba un paso adelante. La jugada final estaba cerca, y sería un jaque mate que los dejaría sin nada. ¿Se imaginan la sensación de ver a la persona que amas cavando su propia tumba sin que se dé cuenta? Mi mente, antes nublada por el dolor de la traición, ahora funcionaba con una claridad asombrosa. Cada movimiento de Elías era observado, cada palabra analizada. Me convertí en una detective en mi propia casa, una espía silenciosa que desentrañaba la red de mentiras que él había tejido. El recibo del hotel de lujo fue solo el comienzo. Empecé a notar pequeños detalles, un perfume diferente en su ropa, llamadas telefónicas susurradas, mensajes que él borraba rápidamente. La intuición femenina, que él tanto subestimaba, era mi mayor aliada. Decidí ir más allá. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto y eficiente que confirmó mis sospechas. Elías no solo me estaba robando, estaba viviendo una doble vida con una mujer llamada Ximena, una joven ambiciosa que parecía tan interesada en mi dinero como él. Las fotos que el investigador me trajo fueron un golpe en el estómago. Elías y Ximena en cenas románticas, en viajes, en momentos de intimidad que deberían ser míos. La rabia me consumió, pero la transformé en combustible. No era momento de llorar, era momento de actuar. Mi abogado, el licenciado Ramiro, un hombre de pocas palabras pero de gran sabiduría, me escuchó con atención. No me juzgó, solo me orientó. Juntos trazamos un plan meticuloso, un jaque mate que no dejaría margen para errores. La primera parte del plan era la más difícil, fingir ignorancia. Tenía que seguir siendo la Soraya ingenua y enamorada, la anciana que él pensaba que podía manipular. Cada te amo que le decía, cada abrazo que le daba, era una puñalada en mi propio corazón, pero era necesario. Mientras tanto, el licenciado Ramiro trabajaba entre bastidores, reuniendo pruebas, preparando los documentos. El documento que Elías firmó, transfiriendo sus bienes a mi nombre, fue la pieza clave. Se lo presenté como un plan de protección para nuestro futuro, una forma de blindar nuestro patrimonio contra posibles crisis económicas. Él, con su mente enfocada en sus propios esquemas, apenas leyó lo que estaba firmando. Su codicia lo cegó y cayó en la trampa que él mismo había ayudado a construir. La ironía era deliciosa. Él pensaba que me estaba engañando mientras yo, en silencio, estaba desmantelando su castillo de naipes. Cada día que pasaba me sentía más fuerte, más determinada. El dolor de la traición se transformaba en poder.
Ya no era la víctima, era la estratega. Y el juego, mis queridos, apenas estaba comenzando. ¿Qué harían ustedes si tuvieran la oportunidad de darle la vuelta al juego contra quienes los traicionaron? El día de la confrontación llegó no como una explosión, sino como un susurro calculado. Convoqué a Elías y a Ximena a mi casa bajo el pretexto de una cena importante para celebrar un nuevo negocio. Mi abogado, el licenciado Ramiro, estaba presente discretamente como un invitado más. La tensión en el aire era palpable, aunque solo yo era consciente de su verdadero significado. Elías, con su habitual arrogancia, intentaba disimular su nerviosismo, mientras Ximena, ajena a todo, sonreía con una falsa dulzura. Después de una cena que para mí fue insípida, pero para ellos, supongo, llena de expectativas, llegó el momento. Con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, saqué los documentos. No eran los que Elías esperaba. Eran las pruebas. Los extractos bancarios que demostraban sus retiros fraudulentos, las grabaciones de sus conversaciones con Ximena donde planeaban cómo despojarme de mis bienes y, por supuesto, el documento que él mismo había firmado, transfiriéndome todo. Su rostro, antes lleno de confianza, se descompuso. La sonrisa de Ximena se borró, reemplazada por una expresión de pánico. Elías intentó argumentar, balbucear excusas, decir que no había leído el documento, que era un engaño. Pero el licenciado Ramiro, con su voz firme y serena, lo interrumpió. «Señor Elías, la ley es clara. La firma es suya y la responsabilidad de leer lo que se firma recae en el firmante. Además, tenemos pruebas irrefutables de su intención de defraudar a la señora Soraya». La escena fue digna de una película. Elías, acorralado, sin salida. Ximena, furiosa, gritando que era una trampa, que yo era una vieja loca. Pero sus palabras no tenían peso. La verdad, fría y contundente, estaba frente a ellos. Les di una opción: o aceptaban su derrota y se iban sin nada, o enfrentarían un proceso legal que los dejaría en la ruina y con un historial criminal. La elección fue obvia. Los vi salir de mi casa con las manos vacías, sus sueños de riqueza desvanecidos en el aire. La satisfacción no fue de venganza, sino de justicia. Había luchado mucho durante mi vida para conseguir lo que tenía y nadie, absolutamente nadie, se quedaría con mi dinero ganado con tanto sudor. Amor, amor, dinero aparte. Si quieren dinero, tendrán que trabajar. Esta es mi historia, la historia de cómo una mujer, subestimada por su edad y su aparente fragilidad, recuperó lo que era suyo y demostró que la inteligencia y la determinación no tienen fecha de caducidad. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Quiero leer sus historias y sus opiniones en los comentarios. Si esta historia les ha tocado el corazón, por favor, suscríbanse, denle un barra inversa, me gusta barra inversa y compártanla. Porque la vida nos enseña que a veces la mayor fortaleza reside en la capacidad de levantarse después de una caída y de proteger aquello que con tanto esfuerzo hemos construido. Y recuerden, la experiencia es el mejor maestro y la sabiduría el arma más poderosa. El día de la barra inversa, cena de celebración barra inversa, llegó. Yo había preparado todo con una meticulosidad que rozaba la obsesión. La mesa estaba puesta con la mejor vajilla, el vino más caro y un plato que a Elías le encantaba. La atmósfera era de fiesta, pero para mí era el escenario de una obra teatral donde los protagonistas, Elías y Ximena, estaban a punto de tener su gran y trágico final. El licenciado Ramiro, mi cómplice silencioso, llegó puntualmente, con su maletín de cuero que guardaba el destino de los dos. Elías y Ximena, por su parte, llegaron tarde con aires de quien hacía un gran favor al presentarse. Estaban confiados, quizás hasta eufóricos, imaginando que estaban a un paso de concretar sus planes nefastos. Durante la cena mantuve la compostura, sonriendo, haciendo preguntas triviales, observando cada movimiento, cada mirada que intercambiaban. Con cada risa forzada de Elías, con cada comentario presuntuoso de Ximena, mi determinación se fortalecía. No sentía odio, solo una profunda decepción y una sed insaciable de justicia. Cuando se sirvió el postre, el licenciado Ramiro, con un gesto discreto, me indicó que era el momento. Con voz tranquila, pero firme, comencé. Barra inversa. Queridos, tengo una sorpresa para ustedes. Un brindis por nuestro futuro y por la verdad que siempre sale a la luz. Elías y Ximena se miraron, confundidos. Fue entonces cuando el licenciado Ramiro abrió su maletín y comenzó a exponer, de forma clara y concisa, cada detalle de la trama. Los extractos bancarios, las fechas, los montos.
las grabaciones con sus voces nítidas planeando cada paso del engaño, las fotos que mostraban la doble vida de Elías, y por último el documento que él mismo había firmado con su propia caligrafía transfiriéndome todo. El silencio en la sala era ensordecedor. El rostro de Elías palideció, sus ojos desorbitados por la incredulidad y el pánico. Ximena, antes tan altiva, comenzó a temblar, sus labios balbuceando palabras inaudibles. Elías intentó negar, argumentar, decir que era una trampa, que yo estaba loca. Pero el licenciado Ramiro, con la autoridad de la ley, lo interrumpió. Barra inversa, señor Elías, todas las pruebas son irrefutables. La señora Soraya, con su sabiduría y prudencia, anticipó sus movimientos. La ley está de su lado. Barra inversa, la discusión se volvió acalorada, pero me mantuve impasible. Dejé que se debatieran en su propia red de mentiras, mientras yo observaba el desmoronamiento de sus planes. La escena final fue patética. Elías, derrotado sin argumentos, y Ximena llorando, dándose cuenta de que su castillo de arena se había derrumbado. Les di la opción de irse en silencio, sin nada, o enfrentar un proceso legal que los dejaría en la ruina y con un historial criminal. Eligieron la primera opción. Verlo salir por la puerta, con la cabeza baja, sin un centavo en el bolsillo, fue la mayor victoria de mi vida. No fue una victoria de venganza, sino de dignidad. Había recuperado no solo mi dinero, sino mi paz, mi autoestima y la certeza de que la justicia, aunque tarde, siempre prevalece. Mi historia es un testimonio de que la edad no es un límite para la fuerza, para la inteligencia, para la capacidad de levantarse. Y que el amor, el verdadero amor, nunca se confunde con la codicia. Si esta historia te ha conmovido, si te has identificado con mi lucha, por favor, compártela. Y recuerda, la vida es un juego de ajedrez, y la jugada final, a menudo, pertenece a quien menos se espera. Que sus vidas estén llenas de verdad y justicia. Y que nunca jamás subestimen la fuerza de una mujer que sabe lo que quiere y lucha por ello. Quiero leer sus historias y sus opiniones en los comentarios. Si esta historia les ha tocado el corazón, por favor, suscríbanse y compártanla. Porque la vida nos enseña que a veces la mayor fortaleza reside en la capacidad de levantarse después de una caída y de proteger aquello que con tanto esfuerzo hemos construido. Y recuerden, la experiencia es el mejor maestro y la sabiduría el arma más poderosa.